Para esta semana vamos a ver los temas de ecuaciones diferenciales con factor integrante. Vamos a resolver las ecuaciones lineales de primer orden y vamos a resolver las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Vamos a ver, estoy viendo que alguien no encuentra el enlace. Regalen un segundito para enviarse. Lo seguro es no, porque en esta semana se han estado matriculando. Listo. Vamos a darle un chancecito a ver si esa persona se va a conectar. Entonces, vamos a comenzar con las que tienen factor integrante. En este caso, la idea es que podemos utilizar este método cuando, bueno, si tenemos una ecuación diferencial, ya sabemos de forma que tiene que tener esta ecuación un xy por el diferencial de x más otra función que depende de x y y con el diferencial de y, perdón, igualada a 0. Si hacemos el procedimiento para ver si esta ecuación diferencial es exacta, en este caso no lo vamos a lograr. Vamos a llegar a que es una ecuación no exacta. Entonces, la idea del método de factor integrante es tomar esa ecuación diferencial, transformarla en una ecuación que sea exacta al multiplicarla por una función conveniente que depende tanto de x como de y, o puede depender solamente de una de ellas. Entonces, la idea es que si yo puedo encontrar una función que me permita transformar la ecuación de una no exacta a una ecuación que sí es exacta, entonces a esa función es la que yo le voy a llamar factor o factor integrante. Entonces, vamos a ver qué es un factor integrante. Entonces, retomando, si yo tengo una ecuación diferencial que no es exacta, ya sabemos cuál es la forma en la que tenemos que tener las ecuaciones diferenciales. Una función que depende de x y y por el diferencial de x, más una función que depende de x y y por el diferencial de y y siempre estar igualada a 0. Entonces, esta no es exacta. Si yo encuentro una función tal que cuando yo le multiplico esa función a toda la ecuación diferencial y la puedo convertir en una ecuación que sí es exacta, esa función que multipliqué va a ser el factor integrante. Entonces, no sé si hoy se han conectado personas que no han estado en el taller. Esta es la primera sesión. En este caso, recordemos que para poder aplicar algún método para resolver ecuaciones diferenciales, tratemos siempre de tener la ecuación en esta forma. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí es como vamos a estar analizando todas las ecuaciones. Si no está de esta forma, hay que reescribirla a esta que está acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, resuelvan la siguiente ecuación y es esta de acá. Entonces, ya saben, como estamos viendo, pues estos métodos, evidentemente, cada ejercicio va a depender de, se va a poder resolver con este método, pero en algún momento determinado ustedes ya van a tener las ecuaciones diferenciales y tienen que ir por método viendo a ver cuál es el que cumple las opciones para poder aplicarlo. Entonces, aquí pues evidentemente vamos a ver si podemos utilizar factor integrante. Entonces, vean que la idea es primero verificar si esta ecuación diferencial es exacta o no. Si no es exacta, voy a ver si busco el factor integrante que me permite convertirla en exacta. Entonces, vean que acá, pues primero voy a verificar si es exacta o no. Entonces, vean qué es esta ecuación diferencial. Para verificar que sea o no sea exacta, recuerden que tiene que tener esta forma. ¿Ok? Vean que
y tiene esa forma. Tengo una función que depende de X y Y, multiplicada por el diferencial de X. Y tengo otra función más otra función que depende de X y Y que se multiplica con el diferencial de Y y está igualada a 0. Entonces, como ya está de esa forma, no hay que reescribirla. Entonces ya procedemos a aplicar el método. Entonces, recordemos cómo determinábamos si una ecuación diferencial era exacta. ¿Alguien recuerda? Ok. Lo que hacíamos primero es identificar quién es la función m y quién es la función n. Entonces aquí simplemente están. ¿Qué hacíamos? Se obtienen las derivadas parciales con respecto a y y a x respectivamente. Entonces, tomo m, vean que m está acompañada por el diferencial de x. La que está acompañada con el diferencial de x se deriva con respecto a y. Y la que está acompañada con el diferencial de y la voy a derivar parcialmente con respecto a x. ¿Ok? Siempre esa es como la forma más fácil de identificar con respecto a cuál variable se tienen que derivar. Entonces, recuerden que para derivarlo de esa forma, si es con respecto a y, en el caso de m, voy a bajar aquí un poquito más, para que me queden así. Vean que m es y a la 2 más 2x a la 2. Si yo voy a derivar con respecto a y, repasen eso bastante. Y si derivo con respecto a y, eso quiere decir que x es una constante. Entonces, en este caso, esta es constante. ¿Ok? Y derivo normal. La derivada de y a la 2 es 2y, porque estoy derivando con respecto a y. Y la derivada de esto, que es una constante, pues sería 0. ¿Ok? Entonces me queda 2y. Ahora voy con la otra. N la tengo que derivar con respecto a x. Entonces, aquí y es la constante. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Es 1 y dejo la constante. Listo. ¿Cómo verificábamos si era exacta? Si estas derivadas parciales son iguales, son exactas. En este caso, m de y es 2y y n de x es y, perdón. Entonces, evidentemente, son distintas. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial no es exacta. ¿Ok? Entonces, aquí tienen que repasar derivadas parciales. ¿Ok? Porque me han estado preguntando en el transcurso de la semana sobre algunos ejercicios. Y he visto que algunos errores tienen que ver como con la parte de derivadas. Entonces, repasen. ¿Ok? Ahora sí, como no es exacta, voy a decir, bueno, voy a ver si con factor integrante puedo convertirla en exacta. Entonces, la idea es buscar un factor integrante, o sea, una función que me permita llegar a que las derivadas parciales son iguales, porque si las derivadas parciales son iguales, entonces se hacen exactas. En este caso, el factor integrante que se toma es x. Ahora, si me dicen, pero ¿cómo sé yo cuál es el factor integrante? Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de ecuaciones, si son de esta forma, es muy fácil ver cuál es el factor integrante. Porque ustedes ven y se hacen la pregunta, bueno, ¿qué tengo que multiplicarle a esta función y a esta para que cuando yo hago las derivadas parciales con respecto a x y y en cada una de ellas, el resultado sea el mismo? Vean que aquí, si yo tomo x, en m yo estoy derivando con respecto a y. Entonces, vean que acá tendríamos, voy a hacerlo en el siguiente paso para que lo vean. Entonces tienen que hacer como ese análisis. Vean que si ustedes multiplican el x a la función, a la ecuación en general, eso es lo mismo que multiplicarle simplemente a cada uno de los m y n, ese factor integrante, el posible factor integrante. Entonces distribuyen el x acá, vean que aquí obtienen xy a la 2 más 2x a la 3,
Aquí distribuyen el X. Y aquí pues tendríamos X a la 2Y. Entonces, esos son mis nuevos M y N. Vean que, como yo sé que al multiplicar esa X se generan estas derivadas parciales, entonces de esa forma yo puedo verificar que ahora sí, con ese factor integrante, la ecuación nueva se me convirtió en una exacta. Entonces, vean que el valor que me tengo que dar como factor integrante depende de la función que yo tenga y es muy conveniente. Entonces ya sería como tal vez analizar, por ejemplo, voy a pasar estas que eran las originales. Acá. Vean que esta es la original. Ahorita la borro para no confundirlo. Esta es la original. Las derivadas me daban, una me daba 2y y la otra me daba y. Entonces, vean que si yo a esta le multiplico x, esta yo la estoy derivando con respecto a y. Entonces, no importa qué pase con este de acá, este siempre es 0. ¿Ok? Entonces, la alteración que se hace, pues es simplemente el x que se le agrega. Vean que es este, porque siempre se mantiene constante cuando vamos a hacer la derivada. Y acá, si yo multiplico el x, vean que ahora sí, este se convierte en x a la 2. Y aquí sí me interesa el cambio, porque como aquí yo derivo con respecto a x, yo sé que el cambio se va a mantener en x, que el y se va a quedar igual a como está. ¿Ok? Entonces, x a la 2, yo sé que baja el 2, le resto 1, por eso me está quedando el 2x. Entonces, vean que de esa forma pueden hacer como ese análisis. Si no me sirvió el x, pues trato con el y. Todo depende de la función que tengamos. Por lo general, si el cambio, o sea, si es difícil encontrar cuál es ese factor integrante, me lo van a sugerir. Entonces, para que lo tengan presente. Si es un poquito fácil de ver, si son de este tipo, no me van a sugerir nada. Pero si ya es una ecuación que está un poquito más complicada, pues pueden que me sugieran ese posible factor integral. ¿Ok? Pero por el momento lo que me interesa más que todo es que vean que al multiplicar una función a toda la ecuación, yo puedo convertirla en una que sea exacta. Y a partir de ahí, si yo quiero resolverla, entonces ya puedo resolver esa ecuación con el método de exacta. Entonces, ya verificamos que sí es exacta. Entonces, el último paso pues ya sería resolverla. Entonces, recuerden, esto está en el documento de la sesión anterior, sesión 2, pero igual aquí lo coloqué para recordarlo. Habíamos visto el método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Era un método un poco largo. Y luego vimos el método alternativo, que básicamente es el mismo, pero está resumido y es como más directo. Y ustedes pueden utilizar alguno de los dos casos que están acá. El primer caso es en el primer lugar si yo elijo esta integral. O el segundo paso si yo quiero trabajar con la función n. Recuerden que, ¿cuál utilizo? La que parezca más sencilla. A veces, pues, las dos son sencillas, como en este caso de acá. Vean que mis nuevas m y n, pues en realidad son similares, entonces no hay problema en cuál escoja. Pero si una se hace más fácil que la otra, entonces pueden escoger la que es más sencilla. Entonces vean que yo ahora sí voy a resolver la ecuación diferencial. Ahora, ¿cuál tengo que utilizar? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿verdad? Porque esta es la que es exacta. Entonces, vamos a resolverla por ese método. Porque al final resolver esta es lo mismo que resolver la que nos estaban solicitando. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar el caso 1. Entonces, simplemente para resolverla con el método de ecuaciones exactas es seguir estos pasos que están acá. Entonces, vamos a iniciar. Usando el caso 1. Recuerden que lo que hago es, primer paso,
u igual a la integral de m con respecto a la variable independiente x. Entonces, vean que m era x y a la 2 más 2x a la 3. Eso lo obtengo de acá. Vean que el m y el y, estos fueron los nuevos que obtuvimos. ¿Ok? Voy a traerlos acá. Simplemente me regreso, tomo el m y aplico la integral en ambos, en la parte de la derecha, a m con respecto a x. Recuerden, si tengo dos variables involucradas y tengo que calcular una integral, si es con respecto a x la integral, entonces la y se mantiene como una constante, como un numerito cualquiera. Entonces, vean que aquí, en este caso, x es lo que yo tengo que derivar. El y a la 2 se mantiene constante. Entonces, la integral de x es x a la 2 medio. Aquí estaría. Y y a la 2 queda como una constante. Aquí, pues aquí sí tengo que integrar 2x a la 3. Sería 2 se mantiene constante. Aquí sería x a la 4 sobre 4. Entonces, esa sería la integral. Y recuerden, tengo que sumarle la constante. Entonces, recuerden, como la constante en este caso es y, entonces mi constante de integración es una constante que puede depender de y también. Por eso hay que indicar que es un c de y. ¿Okay? Si utilizo el otro resultado, vean que aquí tendría que integrar con respecto a y. Entonces mi constante va a depender de x. ¿Ok? Listo. Aquí simplifiqué. Aquí el 2/4 simplemente me quedó como un medio. Eso fue lo único que hice acá. Ahora sí. El segundo paso es derivar el resultado anterior con respecto a la constante. ¿Ok? En este caso la constante dependía de y. Entonces, u de y es igual a ¿quién? Vean que tengo que derivar esta expresión. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Como es la derivada de u con respecto a y, entonces, en este caso, el x es el que es constante. Entonces, x a la 2 en este caso sería la constante junto con el 2. Entonces, vean, ¿cuál es la derivada de y a la 2? 2y. Aquí está. ¿Ok? Acá, pues aquí la constante simplemente es el 1 medio. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Aquí está. Y la derivada de c de y, pues es c' de y. Que recuerden que esa constante, pues puede ser una función que depende de y, por eso debo indicarla de esta forma. Y ahora sí, en el siguiente paso simplificamos, se cancela el 2 acá y aquí 4 entre 2 es 2. Entonces este es el resultado u de y. ¿Okay? Siguiente paso consistía en igualar el u de y que obtuve con la función n. Recuerden que la función n es esta. Entonces, igualo esto con n. Y despejamos en el siguiente paso a c' de y. Lo que obtengo, vamos a ver, aquí nada más es despejar c' de y. Pregunta, ahí Dime. cuando hizo u de y, al hacer 4x al cubo entre 2, ahí no estaríamos bien derivando respecto a x. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, cierto, tienes razón, esto es 0. Tienes toda la razón. Eso tiene que ser 0, porque estoy derivando con respecto a y, entonces esto es constante. Esto es 0. Muchísimas gracias por la observación. Voy a dejar aquí nada más indicado el más 0 y aquí lo voy a quitar. Quedaría así. Ok, entonces igual el u de y, tendría que quitar eso no está, a esta expresión de acá. Y aquí vean que estamos obteniendo, pues aquí el despeje se hizo sumamente fácil porque estoy llegando aquí en ese prima de y. ¿Quién sería ese prima de y? Si yo despejo,
¿Quién es prima de Y? Despejando aquí. 0. 0. Listo. Y recuerden que la idea es obtener el valor de U. Vean que U es este. Entonces, U es el que estamos buscando. U es igual a X al lado Y2 medios más X a la 4 sobre 2 más la constante que depende de Y. Entonces, ¿cómo obtengo yo esa constante? ¿Qué es lo único que me falta? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo? Si tengo C' de Y y necesito C de Integra. Y, integramos. Recuerden que lo que hacemos, si yo tengo una derivada, y esto es como la base de ecuaciones diferenciales. Si tengo una derivada y necesito llegar a la función original, entonces aplico la integral en ambos lados del igualdad. ¿Cuál es la integral de 0? ¿Qué? Una constante. Vamos a ver. Recuerden que es, si yo tengo que integrar, por ejemplo, 2, es 2 por la constante, por la variable, perdón. Sí. En este caso sería 0 por Y, que es lo mismo que 0. Sí. ¿Sí estamos bien ahí? Ok, entonces ese sería el valor de U. Que recuerden que en realidad este es la solución de la ecuación diferencial. Con el método de factor integrante y después utilizando el método de ecuación diferencial exacta. ¿Estamos bien? Entonces, en resumen, es tomar una ecuación diferencial de la forma que ya sabemos en que tenemos que tenerla. M de XY por el diferencial de X, más otra función que depende de X y Y por el diferencial de Y igualada a 0. Siempre en este orden. Si no está de esta forma, la reescribimos para que quede así. Verificamos si es o no es exacta. Si no es exacta, entonces, bueno, ya tengo algunos métodos para resolver no exactas, pero particularmente está este otro que es el de factor integrante. Busco una función que me permita multiplicarla, esa función a toda la ecuación, verifico si esa nueva es exacta. Si lo es, entonces esa función es el factor integrante y puedo resolver esa nueva ecuación con el método de ecuaciones exactas. ¿Ok? Ya sea con el procedimiento largo o con alguno de los dos casos del método alternativo. ¿Ok? Listo, vamos con este otro ejercicio. Estos dos ejercicios están en el PDF de lo del GAP, que estábamos hablando la semana anterior. Vamos a ver. Dice, un factor integrante que permite resolver la ecuación diferencial, y esta que está acá, es el siguiente. Entonces, por lo general, cuando me dan las opciones y en este caso ese posible factor integrante, pues en realidad no está así como que muy fácil de ver si yo la fuera a resolver sin sugerencia. Entonces lo que les recomiendo es ir haciendo las pruebas con cada una de las opciones. Dependiendo del análisis que ustedes hagan acá, pues ya pueden ir descartando opciones. Aquí es porque esto debe ir en el exponente. Ahí. Creo que aquí era -4. -4 o -4. Ok, entonces, recuerden, ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, me piden algo con factor integrante.
Entonces debo seguir los procedimientos para resolverlo con ese método, siempre centrados en eso, porque a veces nos hablan de homogéneas, de exactas, de Bernoulli, lineales, y entre tantos métodos a veces no sabemos ni cómo empezar. Entonces, ¿qué les sugiero? Bueno, factor integrante. Si todavía no les queda muy claro, no se saben bien cómo esos procedimientos, entonces se van a los apuntes y siguen el paso a paso. Entonces, para cualquier ecuación diferencial, la forma que tiene que tener es esta que está acá. Entonces, si no está en esa forma, yo no puedo continuar. Entonces, voy a reescribirla de esta forma. Si ustedes me dicen, bueno, siempre la voy a tener en términos de x y y porque es ya la forma general, pero si está en otras variables, pues el procedimiento es el mismo. La idea es dejar una función con un diferencial y la otra con el otro diferencial. Ustedes eligen cuál diferencial en este caso. ¿Ok? Entonces, vean que yo voy a dejar acá el diferencial de z y el diferencial de u lo dejo aparte. Entonces, la idea es unir el diferencial de z y todo lo que tenga diferencial de u. Entonces, la original es esta misma que está acá. Entonces, la idea es despejar o pasar a un lado o al otro para poder unir todo. Entonces, vean que acá el único que tiene diferencial de z es este. Esto quiere decir que lo demás debe estar junto. Entonces, como yo tengo que igualar la ecuación a 0, ¿qué es lo que podemos hacer? Vean que puedo pasar este 13 uz de u a restar. Y este queda igual sumando. Ahí vamos bien. Recuerden que estos despejes se hacen pues, dependiendo de la persona, porque alguien puede decir, es más fácil también tomar lo que está acá y de una vez, tomar lo que está acá y de una vez llevarlo a la izquierda. También se puede, es lo mismo. Al final, igual yo me tengo que devolver. ¿Ok? Entonces, la idea nada más es que unan a un diferencial y unan al otro. Entonces, vean que acá yo tengo 16 menos 52 u de u menos 13 uz de u más 4z de u. Entonces, vean que yo, como este tiene de u, este también y este también, yo puedo unir todo junto con el de u. Entonces me quedaría 16 menos 52u menos 13uz más 4z. Todo juntito con el diferencial de u. Listo. Como ya lo uní, si hay semejantes, se hacen los semejantes, si no, entonces queda así. ¿Cuál es el otro paso que yo hago? Bueno, unirlo porque tengo que igualar esa ecuación a 0. Entonces, todo esto o se lo llevan a la izquierda o de z se lo llevan a la derecha, como gusten. Yo me lo llevé para la izquierda y como pasó a restar, ese menos que quedaba fuera del paréntesis, pues lo que hice fue distribuírselo a cada uno de los términos. Y listo, ya quedó igualada así. Entonces, ¿alguien tiene una duda con respecto a este reacomodo que hice acá en esta ecuación? ¿O estamos bien ahí? De mi parte, no, profe. Yo nada más vi, básicamente, y espejó de Z, nada más fue, ¿verdad? Sí, nada más aquí uní el diferencial de z y uní al diferencial de u con lo de u. ¿Ok? Igual, recuerden, no importa si se lo llevan a la izquierda o a la derecha, lo importante es que siempre les quede un diferencial, alguna función con el diferencial, más alguna otra función con el otro diferencial. ¿Ok? Entonces, vean que siempre tomen a m como la primera y n como la segunda, para que no le alteren nada los pasos de las otras que dependen de x y y. Entonces, vean que la función de acá es 1. Y la función de acá sería n, que es esta que está acá. ¿Ok? Listo. Como aquí ya nos cambian las variables, ahí es donde a veces vienen las confusiones. Entonces, con respecto a quién debería derivar m. Z o u.
¿Cómo identificaba eso? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Vean que, recuerden, si la función está acompañada por el diferencial de z, la derivo con respecto a la otra variable. Entonces yo sé que este se deriva con respecto a u. ¿Ok? La derivada de 1, pues es 0. Ahora, tomo la otra función, como la acompaña el diferencial de u, la derivo con respecto a z. ¿Ok? Recuerden, como estoy derivando con respecto a z, quiere decir que u es la constante. Entonces, la derivada de 16 negativo es 0. La derivada de todo esto es 0, porque u es la constante. La derivada de este, ¿quién es? Esta es la constante, 13u. Y la derivada de z es 1, por eso me queda este de acá. Esta es la constante, menos 4. Y la derivada de z es 1. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ahora sí. Como yo tengo estas derivadas, vean que el ejercicio me indicaba cuál de estos puede ser el factor integrante. Entonces, antes del posible factor integrante, tengo que tener esta ecuación de esta forma. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué hago? Voy con cada una de las opciones. Empiezo con la opción A. Tengo que tomar el factor integrante y multiplicarlo en cada una de las dos términos de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, vamos a multiplicar. Aquí de nuevo, este es menos 4u, pero está en el exponente. Ok. Entonces, voy a tomar este y se lo multiplico al de z, que era el que estaba al inicio, y tomo este, lo multiplico a este. La idea es multiplico a este, pero como este siempre es 0, entonces pues no hace falta multiplicarlo. Listo. ¿Qué hacemos? Recordemos. Tengo que tener mucho cuidado acá. Vean que aquí en el diferencial de z, pues queda esta como función. Pero en esta sí tengo que distribuir este de afuera con cada uno de los que están dentro. Entonces voy a dejarlo así. Vean que sería menos 16 por esto, más 52u por esto, más 13uz por esto, menos 4z por esto. ¿Ok? Hasta ahí nada más distribuimos el posible factor integrante. Ahora, ¿qué hacíamos? Recuerden, debo tener esto escrito en términos de una función por un diferencial, más otra función, que es toda esta que está acá, por el otro diferencial. Ya está aquí. A veces nos asustamos porque vemos demasiada información, pero vean que ya tengo la forma. Aplico el procedimiento para ver si es el factor integrante. ¿Cómo me doy cuenta si era el factor integrante? Cuando saco las derivadas parciales de cada una de las dos funciones, si son iguales, entonces sí sería el factor integrante. ¿Ok? Entonces, en la primera, tengo que derivar m, que es esta, con respecto a u. ¿Por qué a u? Porque está acompañada por el diferencial de z. Entonces, si ustedes derivan esta función de acá, vean que es e a la algo. Sería e a la algo por la derivada de lo que está arriba. La derivada de lo que está arriba es esto. Listo. Me voy con la derivada parcial de n. Como la acompaña el diferencial de u, se deriva con respecto a z. Entonces, vean que aquí hay que tener mucho cuidado. Tengo que derivar con respecto a z. Aquí hay z. No. No. Entonces, todo esto es una constante. Entonces, su derivada es 0. ¿Ok? Sí. Aquí hay z.
Aquí hay Z. Aquí hay Z. No. 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 Entonces también es una constante porque estoy derivando con respecto a Z. La derivada de esto es 0. ¿Ok? Aquí sí hay Z, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de todo eso que está acá? ¿Cuál es la derivada de todo esto? Vean que estoy derivando con respecto a Z. Uno sería. La derivada de Z es 1, ¿verdad? La de Z. ¿Y lo demás qué es? Una constante. Constante, entonces es 1 por eso. Es eso que está ahí en el Z. Sí. ¿Sí está claro? Sí, sí, sí. Ok. Ese que es acá, ¿cuál es la derivada de esto? Vean que es con respecto a Z. Igualmente, uno por todo lo que está alrededor de Z. Entonces sería menos 4 a la S, que es eso que es acá. Sí. Sí. Ok. Entonces, vean que acá yo puedo sacar a factor común a la 13 o a la 2 medios menos 4. Y vean que me está quedando lo mismo, tanto en la derivada parcial de M como en la de M. Sí, eso quiere decir que ese posible factor integrante que me dieron en la opción A la convirtió en exacta, entonces ese es el factor integrante. No tengo que seguir analizando. ¿Estamos bien? Aquí este menos 4 va en el exponente. Ahí fue que lo copié mal. Vamos a ver, porque es que aquí toqué el borrador dentro de la ecuación y no me deja salir. Voy a dejar de compartir pantalla para arreglar. ¿Sí les quedó claro el ejercicio? Creo que ese era el ejercicio 28, si no me equivoco. Profe, 28 de las guías. No, de la lista que está en PDF del GAP. Ah, ok. Sí, de esa lista. Y ahora vamos a hacer el 29, que en el transcurso de la semana también me estuvieron preguntando. Vamos a hacer el 29, que también es de factor integrante. A ver. Vamos a hacerlo. Voy a compartir pantalla. Ok. Y este sería el 29, me parece. Voy a ver aquí de una vez. Sí, el anterior era el 28 y este es el 29. Dice que si se conoce que esta ecuación diferencial tiene un factor integrante que es de la forma μ igual a x a la n por y a la m, indique cuáles son los valores de m y n que hacen que la ecuación se convierta en exacta. Entonces, no sé si pueden notar que este es muy similar al ejercicio 1, en el sentido de que cuando son funciones de este tipo, el factor integrante tiene la forma x a la algo por y a la algo. Puede ser solo el x a la 1, como en el caso de ahora, o x a la 2, y el m sería 0, porque no aparece. ¿Ok? Eso puede suceder. O pueden estar n y m distintos de 0. O, en este caso, el n puede ser 0 y solamente se tenga que multiplicar un y. Entonces, eso es como una sugerencia en que en este tipo de funciones que acompañan a los diferenciales podemos multiplicar factores integrantes que sean de este tipo. ¿Ok? Entonces, la idea es que el factor integrante tiene esta forma y debo determinar las constantes, n y m. Entonces, simplemente aplicamos el procedimiento en caso de que fuéramos a utilizar el método de factor grande. ¿Ok? Entonces, vean que la ecuación, en este caso, ya tiene la forma
una función por el diferencial de x más otra función por el diferencial de y, y esto está igualado a 0. Vean que aquí ya está. Entonces, casi que es aplicar el método. Pero, para no complicar tanto la solución, lo que yo hice fue distribuir el y en cada uno de ellos, y en el caso del x lo distribuí. Y ese ejercicio tenía un pequeño error. Voy a tomar un recorte del ejercicio. De hecho, para que lo... Es que no sé si este PDF ya lo tenía descargado, entonces no sé si ya estará la corrección en el TEC digital. Puede ser que sí, pero yo ya lo tenía descargado desde hace una semana. Entonces, este es este ejercicio que está acá. Aquí la variante que tiene, aquí tengo, vamos a ver, este 3 para que funcione, si no, no se puede resolver. Aquí, este 3 debe estar acompañado con un y, ¿ok? Para que hagan ahí la corrección. Si no, nunca les da la respuesta. Nunca llegan a la respuesta. Entonces, vean que este ya está afuera, lo voy a distribuir. Me queda 4x y a la 2 más 3 y a la 2. ¿Y este x de dónde salió? Porque está aquí. Ahí, qué grandeazo. Más, distribuyo el x. Aquí me queda 3x al lado y más 2x. Listo. Entonces, vamos a seguir el procedimiento. Yo ya tengo la ecuación diferencial ordenada. Entonces, si ustedes siguen el paso a paso, ustedes verificarían que no es exacta, entonces necesitan buscar un factor integrante. Pero ya aquí me lo sugieren. Entonces, ya yo tengo el factor integrante. ¿Qué hago con el factor integrante? Lo multiplico a toda la ecuación. ¿Ok? Vean que aquí el factor integrante que me sugieren es ese. Entonces, ese multiplico. Y ahora sí, ¿qué significa multiplicarle el factor integrante a toda la ecuación? Pues es multiplicarle este, voy a señalarlo con color, sería multiplicarle este multiplicar S con cada uno de los términos que están dentro. Más este y multiplicarlo con cada uno de los términos que están dentro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace ahí. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los exponentes. Recuerden, si ustedes tienen x3 por x5, ¿cuánto nos da ese resultado? ¿X a la qué? ¿X a la? Mantengo la base A ahí, la ¿qué hago con 8. los exponentes? Ujú. Se suman los exponentes. Ok, entonces aquí hacemos lo mismo. Tendríamos acá que hacer. Vean que es x a la n y a la m por 4x y a la 2. Entonces, 1 por 4, 4. Luego, x a la n por x, vean que es n más 1. Sí. Y voy con y a la m más 2. O 2 más m, que es lo mismo. Listo. Voy ahora con este de acá. Vean que sería 1 por 3, 3. Esto es como las multiplicaciones de monomios que se hacían en el colegio. 1 por 3, 3. X a la n, pues simplemente queda igual porque aquí no hay x. Y y a la m por y a la 2 es y a la m más 2. Sumamos los exponentes. Listo. Voy con esto. Aquí sería 1 por 3, Profe, 3. Dime. una, una pregunta, ¿ese m sería igual a 1? El m del y. No, es m. Ok, Es que recuerde que ese es un número que yo tengo que encontrar. Tengo que determinar ok, quiénes son. Ajá. Entonces, como sé que es un número, pues yo sé que los números nada más los puedo sumar. Entonces, los sumo y listo. Sumo los está bien. exponentes. Ujú. Estaba aquí, ¿verdad? 1 por 3, 3. X a la n por x a la 2, vean que es n más 2. X a la n más 2. Y el y es y a la más 1.
Listo. Voy con esto. 1 por 2, 2. X a la n por x, vean que es x a la n más 1. Y y es y a la m más 1. Y listo. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. ¿Todo claro? Ok. Entonces, vean que ya hice la distribución. Entonces, recuerden que ese es el primer paso para multiplicar el factor integrante. ¿Qué tenemos que hacer en este método después de multiplicar el factor integrante? Cuando ya yo había Despejar la Y. multiplicado. ¿Seguro? Tengo el factor integrante y después debo verificar que sea exacta. ¿Ok? Cuando yo voy a verificar que es exacta, entonces el siguiente paso, recuerden que siempre sacar las derivadas parciales de m y de n. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Vean que todo este que está acá es m y todo este que está acá es n. Entonces, m de xy es todo esto. Listo, aquí está. N de xy es esto. Voy con las derivadas. El m lo acompaña el diferencial de x. Entonces, con respecto a quién debo derivar. Respecto a Y. Con respecto a y. Y el otro, que es el que está acá, como lo acompaña el diferencial de y, se deriva con respecto a x. Entonces, este se deriva con respecto a x. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en el primer caso, vean que el m de y, vean que voy a separar esto de acá para que no esté ahí. Ahora sí, voy a derivar con respecto a y. Eso quiere decir que x es constante. ¿Ok? X es constante. Entonces, esto es constante con el 4. Entonces, eso aparece ahí como si nada. Me encargo de derivar el y a la 2 más m. Recuerden. Si ustedes tienen que derivar y a la 3, ¿cuál es la derivada de y a la 3 con respecto a y? Baja el 3. ¿Y qué hago con el y? Tengo que restarle 1, ¿cierto? Ese es el paso a paso. El resto 1. Entonces me queda que esto es 3 por y a la 2. ¿Está bien? Entonces, en este de acá, ¿qué tenemos que hacer? Vean que tengo que derivar y a la 2 más m. Eso sería bajo el exponente, es decir, 2 más m baja. Y me queda y elevado a la ¿quién? A la 2 más m menos 1, porque tengo que restarle 1. Arriba me queda una operación que yo puedo hacer. 2 menos 1 es 1, por eso me está quedando 1 más m. Y a la 1 más m. ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok. Voy con el de acá. Vamos de nuevo. Estoy derivando con respecto a y. Entonces, esto es una constante. Esto se queda, a esto no hay que aplicarle nada. Simplemente lo copiamos. Me centro en lo que tiene y. Bajo m más 2. Me queda y elevado a la, entonces, a 2 tengo que restarle 1. Bueno, a m más 2 le resto 1. 2 menos 1 es 1. Por eso me queda y a la m más 1. ¿Ok? Listo. Voy a quitar este aquí para no confundir de dónde salió este menos 1. Y ya. Ya tengo la primera derivada de m con respecto a y. Voy con el otro. N tengo que derivarlo con respecto a x. Entonces, y es la constante. Esto y esto es constante. Esto y esto es constante. Entonces, vean que ya aquí estaría 3 con el y a la m más 1. Listo.
Entonces, vean, bajo n más 2 y eso me queda por x a la quién. A esto le resto 1, me queda n más 1. Y listo. Voy con el de la derecha. Copio el 2 por y a la m más 1. Aquí está. Y para derivar esta, bajo el n más 1 y me queda x a la quién. Vean que n más 1 menos 1, ahí este 1 se cancela. Entonces me queda n nada más. Listo. Entonces, como ya sé quiénes son esas derivadas, recuerden, como es el factor integrante, de fijo tiene que ser exacta. Para que sea exacta, se verifica igualando las derivadas parciales que se obtuvieron ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, igualar las derivadas parciales. Entonces, aquí las igualé. Esta es m de y y esta es n de x. Vean lo siguiente. Este de acá, para que esta igualdad se cumpla, la idea es que si este de acá, vean que debe ser igual a este, porque tienen el mismo factor literal. Sí. Hay una propiedad que me dice que si en una ecuación tengo estas igualdades, eso quiere decir que con sus respectivos factores literales, la idea es que si yo tomo los coeficientes numéricos, deben ser estos iguales. Entonces, igualo a 4 por 2 más m a 3n, 3 por n más 2. Y en este caso, vean que sería el x a la n, m más 1. Aquí sería 3 por m más 1 igual a 2 por n más 1. Y este es un sistema de ecuaciones lineal con dos incógnitas que se usaban en el colegio. Cuando ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, llegan a que las constantes son 1 para m y 2 para n. ¿Está bien? ¿Por Bien. qué en el momento en la parte en la que está igualando m de y, sale, hay un paréntesis que es 3m más 1, pero al momento de calcular la derivada daba 3m más 2. Vamos a ver. Hay 4 por 2 más m más 3 por m más 2. Ajá. Es que ya sé por qué pasó eso. Porque cuando yo lo estaba resolviendo ahora, con el que venía en el ejercicio quedaba así, y ahí me di cuenta que había un error. Entonces sí, aquí sería el m más 2, y aquí 3n más 2, este sí está bien. Y el 2 por n más 1, entonces vamos a ver, porque no recuerdo si resolví el sistema con este o con el otro. Si recuerdan cómo resolver el sistema de ecuaciones, aplican alguno de los tres métodos. Voy a resolverlo aquí rápidamente. Voy a ver si lo tengo. 4, vamos a ver, 8 más 4m es igual a 3n más 6. Y 3m más, aquí sería 6. 3m más 6 es igual a 2n más 2. Entonces, si cambia la respuesta, vamos a ver. Quiero un 6, 2 menos 6, menos 4. Debería ser m menos 8 y n menos 10. Esas son las respuestas correctas. M es menos 8 y n debe darles menos 10. Vamos a ver qué me decían de m y n. No me daban ninguna. En el caso de que n y m fueran positivos, por ejemplo, pues no tendría solución, entonces no serviría esta opción. Entonces m y n son cualquier constante, en este caso serían estas dos de acá. ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok.
Perfecto. Vamos ahora a ver las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya hemos visto cómo identificar una ecuación diferencial lineal. En este caso vamos a trabajar con las que son lineales de primer orden. Estas siempre tienen que tener esta forma que está acá. ¿Qué significa esto? Tengo y con su primera derivada. Si no es y, entonces pues es una función con su primera derivada más una función que depende de la variable independiente por la función y igualada a otra función que depende de la variable independiente. Entonces, recuerden, a veces les complica esto de acá cuando nos cambian en lugar de x y y a otras variables. Si yo les digo z', vamos a ver. Si yo les digo z' más 2v menos 1 por z igual a 2 a 6v, ¿qué significa esto? Vean que esta es lineal, tiene esta forma. La idea es que tenga una función con su primera derivada. Luego aparece una función que depende de la variable independiente. Como yo aquí tengo dos variables, z y v, y yo estoy derivando z, es que v es la variable independiente y z es la variable dependiente. Entonces, vean que esa es la función que depende de la otra variable por la función z. Y eso siempre se tiene que igualar a una función que depende de la variable independiente. ¿Ok? Entonces, ese es como un ejemplo de eso. Así es como se va a identificar. Primera derivada, luego y sin la derivada, y luego una función que depende únicamente de la variable independiente. Y es muy importante que noten que el coeficiente de la variable dependiente es una función que depende únicamente de la otra variable. Y muy importante, siempre vamos a tratar de que el coeficiente que acompañe a la primera derivada siempre sea 1. Si hay alguna otra función o alguna otra expresión, vamos a hacer ahí un pequeño procedimiento para que quede solamente 1. ¿Ok? Para trabajarlo así. Entonces, si es de esta forma, se sugiere el factor integrante que tenga esto. El factor integrante sería e elevado a la integral del polinomio p. ¿Ok? En este caso, si lo utilizo aquí, sería esto. Por el diferencial b, en este caso sería con v. ¿Ok? La idea es que ese factor integrante me va a convertir esa ecuación diferencial lineal de primer orden en una ecuación exacta. ¿Y cuál es la solución? Esta que está acá. Entonces ya aquí está todo lo que hay que seguir. Entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial. Evidentemente, bueno, primer paso es reconocer que esta es una lineal de primer orden. ¿Cómo lo identifico? Vean, tiene que tener esta forma. Ustedes siempre lo analizan así y se les dificulta cuando les cambian los valores. Tengo una función w que está con la primera derivada. Vean que esta es la primera. Aquí lo que cambia es que aquí hay otra función, pero luego hago el cambio para poder quitarle que ya sea 1, el que está aquí delante. Entonces ahí no hay problema con el que esté aquí. Más o menos, lo que sea. Vean que tengo a la variable dependiente. Aquí tengo la primera derivada, aquí tengo a la que no tiene derivada. Y la está acompañando entonces una función que está dependiendo de otra variable. Entonces estamos bien. Recuerden que, por ejemplo, si ya aquí yo combino otra variable, no sé, que lo deje así, ya esto no sería una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Y tiene que cumplir esa característica. Es una función que depende exclusivamente de la otra variable, que es 4z. Y está igualada a una función que depende totalmente de la otra variable, que es 14,
raíz cuadrada de z. ¿Ok? Entonces, hay una raíz, pero no sé si ustedes pueden ver que lo ideal es que este sea de la forma q de x por y a la un número. Voy a llamarle n, ¿ok? Eso se puede dar. Entonces, vamos a ver. Ya verifiqué que es una ecuación lineal de primer orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolverla? Número 1, tengo que tenerla exactamente de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Lo que más me interesa es que el coeficiente de la primera derivada sea 1. Entonces, eso se soluciona muy fácil. Simplemente dividen todos los términos por la expresión a la primera derivada. Por eso hace que se cancelen. Entonces se convierte aquí en 1, por ejemplo. Vamos con este. 4z entre z a la 2, 4w z a la menos 1. O si lo quieren ver más bonito, pueden dejarlo como 4z a la menos 1, w, o 4 sobre z. No hay problema, w. Aquí z a la 1 medio entre z a la 2, vean que es 1 medio menos 2, da menos 3 medio, con el 14. Listo. Ahora sí, ya esta la tengo de esta forma que está acá. ¿Por qué ya puedo decir que está de esta forma? Porque el coeficiente de la primera derivada ya es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Voy a traerme esto que está acá. Voy a traerme esto que está acá. Vean que ya yo tengo esa forma. Entonces, tengo que hacer o utilizar el factor integrante. Vean que ese factor integrante es f de x. ¿Quién es? Es e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Entonces, inmediatamente ustedes me van a decir, bueno, ¿quién es el p de x y quién es el q de x? Recuerden que x aquí es la variable independiente. En esta, ¿quién era la variable independiente? Z. Es z, ¿verdad? Porque estoy derivando el u. Por eso, el p y el q dependen de z. Siempre es de la variable independiente, ¿ok? Entonces, ¿quién es p de z? Vean que es el que acompaña al que no tiene derivada. En este caso, es este. Sí. Y q es el que está al otro lado de la igualdad. Y también depende de z. Es este. Entonces, así lo identifico. Listo. Aplico el factor integrante. Vean que el factor integrante es esta forma. Entonces, eso es lo que está aquí. Yo lo utilizo con la recomendación que es x y y, pero luego nada más se transforma. En mi caso sería f de z es igual a e elevado a la p de z, que es 4z a la menos 1, por el diferencial de z. ¿Y qué hacemos? Ahora sí, vamos a resolver esta integral. Cuando resuelven esta integral, esto les queda e 4 logaritmo natural de z. Vean que 4 es el exponente. Y recuerden, si ustedes tienen e a la logaritmo natural de x, ¿cuál es el resultado de esto? El argumento. Si tienen 2x, es 2x. 6x más 1 es 6x más 1. En este caso, vean que es e a la logaritmo natural de z. Entonces aquí el argumento es z. Entonces ese resultado es z. Pero vean que el 4 sigue siendo exponente. Entonces tenemos ahí que tener mucho cuidado con esos cálculos. Listo. Entonces ya sé que mi factor integrante es z a la 4. ¿Está bien? Como ya tengo el factor integrante, ya sé que mi ecuación queda en una exacta y la solución puede darse de esta forma. Entonces voy a dar la solución que tiene esta forma. Entonces la solución sería y por el factor integrante es igual a q, a la integral de q por el factor integrante. En mi caso, y
es W, F es el factor integrante, Q ya sé quién es y F ya sé quién es, ¿ok? Entonces vean que aquí sí tenía que hacer ese cambio. Entonces nada más sustituimos. W, pues es de la fórmula, lo copio. Luego el factor integrante era z a la 4, es este. Eso es igual a la integral de ¿quién? Por el factor integrante. Vean que Q es este. Por el factor integrante, que es este. Listo. Calculamos la integral de esta expresión que está acá. Cuando la calculamos, recuerden tener que sumar la constante. Cuando la calculamos, nos queda esta. ¿Ok? Aquí nada más hago z a la menos 3 medios por z a la 4 es menos 3 medios más 4. Entonces, ahí tendría que z a las 5 medios. Entonces, en el fondo, aquí estoy calculando la integral de 14 por z a las 5 medios. Y esto ya es muy fácil de calcular. Sumo 1 al exponente y ese resultado me queda aquí, 7 medios, y lo divido entre el exponente que me quedó. Simplifico y me queda este resultado. Y listo, lo único que hago es despejar W. Recuerden que resolver una ecuación diferencial, lo que tengo que indicar, pues es quién es la función original. Eso es la idea de resolver una ecuación diferencial. Entonces, si ya tengo toda esta igualdad que está acá, simplemente despejamos W, que sería pasar el Z a la 4 a dividir. Y aquí, para que no me quede de esta forma, pues aplico ahí las propiedades de potencia para dejarlo así y listo. Esta es una solución general porque vean que tiene la constante. Si necesitara una solución particular, pues por ahí me darían algún dato adicional para yo poder evaluar y saber quién es esa constante. ¿Ok? ¿Les quedó claro cómo resolver la ecuación diferencial lineal de orden 1? Es solamente ordenar esto, ya sé cuál es el factor integrante y ya sé cuál es la forma que tiene la solución. ¿Ok? Ahora, vamos con Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli es hacerle un pequeño cambio para al final terminar resolviéndola prácticamente como una ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, una ecuación de Bernoulli tiene esta forma. Vean que aquí se parece a la lineal. La primera derivada, una función que depende de la variable independiente por la función que tengo que averiguar. Siempre está igualada a el Q de X por, y aquí está la diferencia, simplemente es que aquí esa función la multiplica la variable independiente, la variable dependiente elevada a algún exponente. Siempre y cuando ese exponente pues no es ni 0 ni 1. Entonces, estas de Bernoulli, yo hago un pequeño cambio de variable y ya puedo obtener en realidad una ecuación diferencial lineal de menor orden. Entonces, ese cambio de variable, siempre me doy un valor cualquiera, pues aquí yo siempre me voy a dar z. Ustedes si quieren sean v, u, cualquiera, no hay problema. Z es igual a la variable dependiente a la 1 menos n. El n siempre lo vemos acá. 1 menos n. La idea es que cuando ya se hace esta transformación, si yo sustituyo en la ecuación original, pues voy a encontrarme con una lineal de primer orden. Ya yo sé cómo se resuelve. Pero igual, aquí les dejé los pasos que tienen que seguir, como para que si los tengan a mano también. Entonces, definen ese cambio de variable que hay que hacer. Derivan esta función z con respecto a y, despejan y', lo sustituyen en la ecuación, luego dividen la ecuación por y a la n, sustituyen la nueva variable dependiente y después ya se convierte esta de Bernoulli en una lineal y listo, se resuelve como el método anterior. ¿Ok? Entonces, para comprenderlo vamos a ver
el siguiente ejercicio. Entonces, tengo que resolver esta ecuación diferencial. Como yo veo que solo tengo una derivada, la primera derivada, ya puedo sospechar que se puede ir resolviendo tal vez con algún método de ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero aquí yo digo, bueno, voy a traerme esta forma. Vean que la idea es que tengamos la primera derivada de la variable dependiente, ¿ok? Recuerden, no importa quién acompañe, al final hacemos un pequeño cambio para quitar ese valor que lo está acompañando. Más y con la función que depende de la variable independiente. En este caso es 1, no está, no hay que ponerlo. Y esto vean que está igualado a otra que depende de la variable independiente, pero está acompañada por y a la 2. Entonces, este y elevado a la algo es el que me indica que se resuelve primero con Bernoulli. Si estuviera así, se resuelve con el método anterior. Pero si ustedes ven que tiene el que está al otro lado del igual, un y a la algo, entonces se resuelve con Bernoulli. Ahora sí, como ya vimos que es de Bernoulli, vamos a seguir los pasos que están aquí en la cajita verde. Entonces, z es y a la 1 menos c. Vean que n es 2, n es el exponente de y. Entonces, como n es 2, me queda y a la 1 menos 2, o sea, y a la menos 1. Listo. Primer paso superado. Segundo paso, voy a despejar z, voy a derivar z con respecto a y. Y luego tengo que despejar ese y' para sustituirlo en la ecuación. Entonces, voy a derivarlo. Vean que z' es igual a menos y tengo que restarle 1 a y. Me queda menos 2. Como estoy derivando con respecto a y, tengo que indicar que es y'. ¿Ok? Listo. Si despejo y', ya derivé z, despejo y'. Al despejar y', esto es menos z' sobre y a la menos 2. ¿Ok? Tengo que sustituirlo en la ecuación. Entonces, veamos qué pasa acá. Tengo que sustituirlo en la ecuación. Esto voy a dejarlo aparte porque todavía no lo voy a usar. Listo. Esta es la ecuación. Entonces, vean que tengo x por y'. X por y'. ¿Quién era y'? Este que está acá. ¿Ok? Vean que aquí, si quieren, lo sustituyen así. O esto es lo mismo que tener menos z' por y a la 2 o menos y a la 2 como por z'. Todo depende de usted. Ya exactamente lo mismo. Entonces aquí es más fácil sustituirlo así para no tener fracción, para evitarla. Entonces, el x se queda igual y el y' es menos z' por y a la 2. ¿Ok? Más y igual y lo demás se deja así como está. Que lo único que hago es sustituir el y'. ¿Estamos bien ahí? Sí. Hoy, Ok. Después de haberlo sustituido, el siguiente paso es dividir la ecuación siempre por y a la n, porque pues quiero convertirla en lineal. Entonces, en este caso, el y a la n era y a la 2. Por eso se divide en cada uno de los términos por y a la 2, porque recuerden que la idea es convertirla en lineal. Y aquí más bien necesito quitar este y a la 2. Entonces siempre se hace por ese valor. Simplifico acá, vean que aquí se cancela y a la 2, me queda solamente menos z'. Aquí me queda, voy a hacerlo aquí, aquí me está quedando 1 sobre y, ¿cierto? Aquí me queda 1 sobre y. Y eso es igual al logaritmo natural de x. Pero, vean que 1 sobre y es z. Vean que es este que es aquí. Uno sobre y de z. Por eso yo aquí, en este paso,
Voy a dejarlo aquí. El 1 sobre y, de una vez le puse z. Vean que la idea es que quede todo en términos de la otra variable, de z y de x. Por eso tengo que quitar este 1 entre y, porque si no tengo 3 variables. Listo. ¿Y ahora qué hago? La idea, recuerden, que es convertirla en lineal de primer orden. Entonces, el z', aquí, el z', recuerden que debe estar acompañado de 1 nada más. Entonces, como ahí está acompañando el menos x, voy a dividir menos x en todos los términos. Por eso aquí divido entre menos x y menos x. Y ahora sí, se cancela el menos x, queda z'. Aquí menos z entre x, ven que esto es lo mismo, más lo acomodo de esta forma. Y aquí me está quedando menos logaritmo natural de x sobre x. ¿Ok? Y listo, esta ahora sí es de primer orden. Vean que ya tiene esa forma. ¿Está bien? Tengo el z'. Aquí, ¿quién es el p de x? El p de x lo obtengo de este de acá y el q lo obtengo de acá. Y el p de x. Menos 1 entre x. Menos 1 entre x. Vean que ese sería el p de x, menos 1 entre x, y q de x es todo este que está acá. Entonces, listo, como ya es lineal, después de haber convertido esa ecuación de Bernoulli en una lineal, podemos resolver la lineal como vimos en la sección anterior. Y al final recuerden que deben devolver el cambio de variable. ¿Ok? Todo esto es apenas para resolver esa ecuación. Entonces, la transformamos de Bernoulli a lineal. Entonces, aquí estaba como el cuadrito para recordar cuáles son los pasos que hay que seguir para resolver esta ecuación de acá. Entonces, aquí la tenemos. El p de x es menos 1 entre x, q de x es el que está acá. Ahora sí, el factor integrante, recuerden que era e elevado a la integral de p de x por diferencial de x. Entonces, por eso queda eso. Cuando ustedes resuelvan esta integral, el resultado de esta integral es 1. ¿Ok? Listo. Ya este es el factor integrante, f de x. Escribirlo acá. F de x es 1 entre x. Entonces, ya ustedes saben cuál es la solución de esa ecuación diferencial, cuál es la forma que tiene. La solución de la ecuación diferencial tiene esta forma. Como tiene esta forma, recuerden, esta es la variable dependiente. En este caso, mi variable dependiente, vean que es z. ¿Ok? Por el factor integrante, eso es igual a la integral de q por el factor integral. Entonces, sustituyo z por f. F es 1 entre x. Cuando yo hago z por 1 entre x, me queda z entre x. ¿Ok? Luego la integral de q por f, que es este de acá. Voy a unir esto para hacer las operaciones. Logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. X por x, x a la 2 y el menos se mantiene. Esta integral que está acá se resuelve por partes. Recuerden que tengo una logaritmo, una función logaritmo y una algebraica. Entonces, de este tipo se resuelven con integración por partes. Porque esto ustedes lo pueden transformar en menos logaritmo natural de x por x a la menos 2. ¿Sí? X a la menos 2. Entonces, esta la resuelven con integración por partes. Y cuando la resuelven por partes, el resultado que obtienen es este que está acá. Recuerden al final sumar la constante. Y listo. Vean que en este caso, yo estoy resolviendo primero esto. La idea pues aquí era encontrar z, ¿cierto? Que es la función. Entonces z la obtengo pasando el x a multiplicar al otro lado. Entonces el x se cancela con este, x sobre x es 1,
y la constante queda multiplicada por x. Entonces, esta es la ecuación, la solución de la ecuación de forma general. Pero recuerden que tengo que regresar el cambio de variable. Recuerden que el z era y a la menos 1. Entonces, pues y a la menos 1 es x. Originalmente yo estaba buscando y, por eso no debo dejarla indicada como y a la menos 1. Este cambio que hice aquí, ¿qué fue? Y a la menos 1 es 1 entre y 1 entre y es igual a todo esto. Entonces, vean que el y tiene que estar arriba, entonces esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir, por eso tengo este de acá. 1 sobre esto es igual a y. Y ahora sí, esa es la solución de la que estábamos resolviendo de Bernoulli. ¿Ok? Sí. Vean que a veces, por más pequeñitas que sean las ecuaciones, pues a veces, aunque las integrales estén un poquito fáciles de resolver, el procedimiento pues a veces es muy largo. Hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucho cuidado con los ejercicios, más cuando estamos simplificando, porque por lo general a veces sabemos resolver las ecuaciones, pero un mínimo detalle, cancelar algo mal o alguna operación que hacemos mal, ya, eso bastó para tener todo el ejercicio mal. Entonces, por ejemplo, yo he visto que a veces cancelan esto. ¿Eso se puede cancelar? Sé que se puede cancelar con el Java. Ya se hicieron la pregunta. ¿Sí o no? No se puede cancelar porque x es el argumento del logaritmo natural. Entonces, por eso uno a veces acostumbra mejor a escribir los argumentos de los logaritmos dentro de paréntesis, que es algo que yo le recomiendo hacer para que no se confundan. Porque a veces uno se da la tentación de hacer esas cosas. ¿Okay? Tengan mucho cuidado. ¿Tienen alguna duda? Todo claro hasta el momento. Ok. Yo ya resolví los ejercicios del 1, creo que eran como del 1 al 10 de los del PDF. Entonces, entre hoy y mañana hago la grabación de esos ejercicios. Esos dos de factor integrante ya los resolví aquí. Entonces, creo que por ahí quedan algunos de factor integrante. Entonces, todo lo que me quede con los temas hasta hoy, voy a hacer la grabación para después no tener que hacer un video con la solución de ese montón de ejercicios. ¿Está bien? Buenísimo. Ok, cualquier cosa yo les aviso cuando está disponible la grabación de esos ejercicios. Si alguien no se conectó, en la descripción del grupo está la información del taller, está el enlace, está el horario. Hay una carpeta donde está el material, yo lo voy actualizando ahí. En ese mismo documento está el canal de YouTube, pero igual el enlace del canal está en la descripción del taller. Cada vez que finaliza la sesión, descargo la grabación, la subo a YouTube y ya queda ahí disponible. Entonces ahí también voy a ir agregando las grabaciones de los ejercicios. ¿Está bien? Si hay alguien más que no he visto la lista, parece que sí. Por lo general, la idea es dar una hora de consulta, pero yo no tengo un horario fijo, sino que ustedes cuando tengan alguna duda me escriben y yo en el momento que pueda atenderles, entonces yo les atiendo las consultas que tengan. ¿Está bien? Entonces, a cualquier hora me pueden escribir, apenas yo esté disponible, les atiendo. ¿Está bien?